La siguiente presentación iba a exponerla Óscar Peña López, pero por motivos de trabajo no ha podido venir. Entonces será Xavier Bruña quien de nuevo nos la presente y se titula Resultados del programa de ayudas para paliar los daños del lobo en la provincia de Lugo, 2006-2012. Bueno, la verdad que a estas horas realmente casi da ganas de terminar, después del intenso día que llevamos, ¿no? Pero bueno, voy a intentar ser breve con esta última comunicación y después daremos paso a todas las preguntas que queráis. Lamentablemente, mi compañero Óscar Peña no puede asistir por razones de trabajo y por lo tanto pide disculpas y os traslado yo el trabajo que realizamos conjuntamente. Vuelvo a insistir que debemos considerar al lobo como lobo y que en ese aspecto debemos centrar la gestión en aspectos que realmente puedan dar equilibrio, dar racionalidad y sobre todo que podamos jugar en el medio del campo. Bien, el esquema de presentación es similar al anterior, igual que las órdenes de ayudas es similar a lo que os comentaba con anterioridad. Simplemente voy a intentar centrarme ahora o detallaros un poco el tema de la inspección. Luis Eusebio lo hizo ayer con mayor detalle, pero sí quería recordar un poco que el protocolo de inspección de daños del lobo, que se recoge en una ficha específica, que se realiza en todos los avisos que tenemos de daños de lobo y que después esta ficha se lleva a las comisiones de valoración junto con las fotografías que se recogen en la inspección y aquellas pruebas que también se recogen en la propia inspección. El protocolo es muy exhaustivo, ese rigor que os decía antes, parte de una revisión del entorno, pero una revisión del entorno que se realiza a distintos radios, radio 1, 2 y 3, en distintos radio 25 metros, entre 25 y 50 y así sucesivamente, por lo tanto para observar los distintos indicios existentes. Se revisa el patrón de ataque, se revisa el patrón de consumo, se revisa la edad de los restos y se recogen muestras y la información gráfica. Esto en todos los protocolos, lo que os comentaba antes del rigor y que el tratamiento de todos los expedientes es idéntico. En este caso, por lo tanto, habla del rigor. Bien, insisto también en que el decreto del Plan de Gestión del Lobo del año 2008 también recoge una serie de medidas en lo que son la compensación de daños a la ganadería, algunas de las cuales se están desarrollando y otras están en camino. Una de esas medidas que veremos y compararemos después es la zonificación del territorio en 3 zonas, en función de la intensidad de los daños y que van a tener distintas medidas. Bien, los datos con los que trabajamos, como dije con anterioridad, están recogidos en la base de datos del programa Lobo, que recoge datos cuantitativos de los últimos 7 años y la información cualitativa de los últimos 9. Bien, en estos 7 años el número de expedientes en la provincia de Lugo fue de 1.441 expedientes y los animales afectados fue de 3.243. 3.243 animales, la media es de 463 al año. El número, por lo tanto, de cabezas afectadas por año en la provincia, comparado con el número total en la provincia, es inferior a 0,05% de la cabaña ganadera. Es que relativamente el porcentaje es pequeño. De estos expedientes, la media de aprobados fue de 77,5%, la media en Galicia era 77%, por lo tanto estamos en la media. El importe pagado total fue de 353.000 euros, lo que da aproximadamente unos 50.000 euros por año, y
el importe medio por expediente es de 358 euros. Para desgranar los datos intentamos hacer o trabajar en dos ejes, en el eje temporal y en el eje territorial, espacial. Aquí veis la evolución mensual de los avisos a lo largo del tiempo y desde que comenzamos a registrar los datos, lo que observamos tanto en el número de avisos como en el número de solicitudes, que no se generan en el mismo tiempo, es que no existe ningún patrón específico temporal, ¿de acuerdo? No podemos decir que está un mes que sea específicamente o que genere mayor número de daños, ¿de acuerdo? Es una de las cuestiones que teníamos dudas de si había en épocas de reproducción, épocas donde pudiera ser faltar de alimento, pudiera haber más daños, pero la secuencia histórica nos dice que, a pesar de existir picos, no existe un patrón temporal. Si comparamos el número de expedientes, la evolución a lo largo de los años, la media de expedientes en el Lugo es de unos 200, y es curioso cómo el porcentaje con respecto al total de Galicia era de un 29% en el 2006 y a día de hoy estamos en el 49%. Entonces, la provincia de Lugo genera la mitad de los expedientes de toda Galicia, ¿de acuerdo? Hay un repunte, como os decía, en el 2008, generado por la incorporación del equino, que con anterioridad no se contemplaba. Si ponemos o vemos cuál es la tipología del número de animales afectados, vemos que la mayoría de los animales es un único animal, el 63%, frente a que podemos considerar lobadas, donde solamente es un 4%. En función de las especies, generalmente el 93% de los daños está concentrado en tres únicas especies, en oveja, en vaca y en caballo. Y la principal es oveja con 38%. El equino, 19%, tiene una representación menor de lo que cabría esperar porque, como digo, en el 2008 se incorporó al programa de ayudas, por lo tanto, faltan seguramente los años anteriores. Con la evolución, seguramente el equino crezca en número o en porcentaje de representación de daños. El porcentaje de valoración de la comisión de daños es el 77%, como os decía antes, 77,5%, en los que, bueno, hay que diferenciar en los que se estimó parcialmente, que es un 9%, y los que se estimó totalmente, que es un 68%. Pero lo importante es ver el porcentaje con respecto a los daños desestimados. Veis aquí cómo en el año 2006 el porcentaje era de un 40%, los que se desestimaban. Con anterioridad era todavía mayor, era más del 50%, y a día de hoy provisionalmente estamos en un 14%. ¿De acuerdo? Los que están sin estimar es porque todavía estamos terminando el año y nos quedan todavía sin valorar. Pero ya os digo que provisionalmente estamos en un 14%. Vuelvo a insistir en la misma reflexión que se hacía anteriormente en las comisiones de valoración. Estamos, por lo tanto, en uno de los elementos clave para definir que las comisiones de valoración están realizando un buen trabajo. Vamos a desglosar territorialmente cuál es el otro eje, por lo tanto, vimos el temporal y ahora vamos a desglosar el territorial, cómo se distribuyen los daños en la provincia de Lugo. Aquí tenéis los avisos en los últimos 7 años y veis que el 88% del territorio está afectado, ¿de acuerdo? Hubo daños en casi todo el territorio. Si además lo desgranamos en parroquias, las unidades más pequeñas que nosotros tenemos aquí también a nivel de gestión, podemos ver, obtener más información o más detallada de dónde se encuentran los daños. No lo dije antes, pero los colores más oscuros corresponden al mayor número de daños. Bien, también es importante ver cómo
evolucionan los avisos a lo largo del tiempo por los distintos concellos, o cómo evoluciona territorialmente. Y veis que no se componen igual todos los años, ¿de acuerdo? Esta es una de las cuestiones importantes a tener en cuenta. Otro de los elementos que nos permite desgranar los datos es el importe recibido de las ayudas, dónde se distribuye, y vemos que 3 concellos, en este caso Muras, Pastoriza y Friol, concentran el 40% de los pagos. Bien, ¿para qué nos sirve a veces todo esto? Pues vemos aquí los animales afectados, aprobados en los últimos 7 años, y vemos dónde se encuentran, por lo tanto, aquellos lugares donde mayor número de daños tienen, y si lo comparamos con la zonificación que tenía el plan de gestión, vemos que realmente, sobre todo en la zona centro, no se corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las cuestiones que va a ser necesario revisar. Y, como dije, la evolución temporal, que se reflejaba con anterioridad, cambia bastante rápido y, por lo tanto, es necesario hacer los cambios o ajustarlos con más agilidad. Nos permite también hacer el desglose de lo que es el número de cabezas por tipo de ganado afectadas territorialmente. Vemos que cómo están el número de ovejas afectadas en la provincia es distinto al número de vacas afectadas, o sea, la distribución territorial es distinta, ¿de acuerdo? Veis aquí tanto en la situación de los ayuntamientos, concellos, como en la distribución de las parroquias. Todo esto, ¿qué nos permite o para qué nos sirve? Pues si nosotros aquí, por ejemplo, en el equino tomamos las unidades ganaderas, donde se encuentra la población o el censo ganadero del equino, además tenemos los patrones de consumo del lobo, ese es un trabajo de Llaneza, de equipo de Llaneza, y si además sabemos dónde se encuentran las manadas, podemos comprobar si, como vemos aquí, si los daños se corresponden o no, efectivamente, donde es previsible tener los daños. En este caso, en el equino se corresponden, donde más daños tenemos registrado, precisamente es donde más caballa ganadera tenemos y donde además, ahí tenemos donde está registrado que el alimento de los lobos es precisamente el equino y donde también tenemos constancia de la presencia de manadas en la zona de Xistra. Bien, para resumir y como conclusiones, destaca el aumento del porcentaje de los expedientes de lobo en Lugo, que representa a día de hoy la mitad de toda Galicia. También destaca que no existen patrones temporales para los daños en la provincia de Lugo. Tenemos una tendencia a aumentar el número de expedientes y, sin embargo, a reducir los expedientes desestimados, actualmente en el 14%, como se comportaba también a nivel gallego, como vimos con anterioridad. La tipología, el tipo de daño, es una oveja situada en montaña y es necesario realizar una revisión de la zonificación del plan de gestión. Agradecer el trabajo que desarrolla, como dije con anterioridad, el personal para que el programa de ayuda sea viable, para que se puedan llevar a cabo y quedo a vuestra disposición en este caso ya para contestar todas las preguntas que tengáis de esta o de la anterior comunicación. De nuevo agradecer a Xavier la clara presentación y el escrupuloso respeto de los tiempos. Ahora sí que podemos aprovechar a hacer las preguntas que os hayan ido surgiendo. Por allí y por aquí abajo. Bueno. Gracias, Francisco. A ver, dos preguntas. Una pregunta sencilla. ¿En estas comisiones puede participar o puede asistir el afectado? Y la segunda pregunta era, no entiendo muy bien por qué la disminución en los expedientes, la disminución en los expedientes rechazados
Esas, tanto en Galicia, como en la primera parte de la presentación, como en la segunda, en el caso de Lugo, se interpreta como un éxito de las comisiones. No lo entiendo, incluso en el primer caso, al menos en el resumen, lo asocias esto como una disminución de la picaresca. No lo entiendo, o sea, no entiendo cómo... O sea, Sí. Al principio que era más, parece que la interpretación más sencilla es que al principio eran más permisivo y luego se ha ido, perdón, al principio se era menos permisivo y entraba todo y ahora se es más permisivo y por lo tanto quizá la picaresca sea ahora mayor. No lo sé, en fin, esas son las dos preguntas. Gracias. La primera de las cuestiones, los afectados participan a través de los representantes, ¿de acuerdo? Yo creo que en temas de participación es muy importante fijar las reglas, ¿de acuerdo? El afectado directamente no va a poder participar, ¿de acuerdo? Participan los representantes, en este caso, de los sindicatos agrarios, que son los que, de alguna manera, dan validez al proceso, la transparencia y que realmente una de las cuestiones más importantes, trascendentes, es que son esos propios representantes los que, en muchos casos, son los primeros en decir que es necesario desestimar determinados expedientes. Entonces, de alguna manera, estamos cambiando los papeles, ¿de acuerdo? Porque los estamos implicando en la decisión. Ese es un elemento completamente distinto en lo que se habló con anterioridad en otros sitios, en el conflicto que existía con los ganaderos. Yo creo que es necesario implicar en esas decisiones, que vean que es necesario, que no todos los expedientes, todas las solicitudes de ayudas son certeras, ¿de acuerdo? Eso es básico. Y enlazo con la siguiente cuestión. La reducción de la desestimación es indicativo de éxito porque al conseguir que de alguna manera el proceso sea el mismo siempre, lo que estás evitando es que aquella picaresca o aquellos que de alguna manera presentan la solicitud por presentar para ver si cuela, de alguna manera, por así decirlo, y si eres riguroso y siempre lo desestimas, consigues que no te la vuelvan a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ese porcentaje nos está demostrando es que conseguimos reducir el número de expedientes que no tienen ninguna relación directa con un daño de lobo. Con anterioridad, en el principio, todo el mundo presentaba solicitud de daños, ¿de acuerdo? Si es riguroso y siempre mantienes el mismo criterio, esas solicitudes, cuando tú le dices una vez que no, te no vuelve a presentar. El problema es si tú le dices una vez que sí, te vuelve a presentar, ¿Qué estamos consiguiendo? Que realmente lo que se presente sea efectivamente daño de lobo, o la mayoría. Por eso estamos reduciendo el número de desestimaciones. Realmente lo que llega es realmente daño de lobo, ¿de acuerdo? No llegan cosas raras. Al principio llegaba de todo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es obra del trabajo de que realmente sigamos un rigor y que no todo vale. Y entonces, y también porque al participar los propios representantes ganaderos se dan cuenta de que hay cuestiones que no pueden entrar dentro del programa de ayudas, ¿de acuerdo? Una cuestión que me olvidé de decir al principio, esta es un programa de ayudas. La forma de resolver el conflicto, en este caso, la Xunta de Galicia lo estableció a través de un programa de ayudas. Podría ser en otros sitios como Asturias, tenéis indemnización o la compensación en otros sitios. Nosotros aquí la indemnización solamente la tenemos en la reserva de Ancares, ¿de acuerdo? 12.000 hectáreas. ¿Vale? Entonces, el programa de ayudas, por lo tanto, tiene de alguna manera unos tiempos y una serie de protocolos. Y sobre todo, insisto, en el rigor, que ese rigor lo que hace es que siempre intentemos reducir aquellas solicitudes que no tienen nada que ver con que sea realmente un daño de lobo. La siguiente pregunta, eso sí, por favor, concisión tanto en la pregunta como en la respuesta, por el riesgo que corremos de que queden preguntas sin formular, pero sobre todo de que nos cierren y tengamos que pasar aquí la noche. Sí. Pues la pasamos. Rápido. Mira, yo recuerdo cuando estabais empezando con el plan de gestión y tal, en alguna reunión, nos llamó la atención a todos los que estábamos allí, y hoy me vuelve a llamar la atención, que de aquí me preguntaron cuánto dinero habíamos pagado. 2004, 2005, habíamos pagado en aquel año en Asturias de daños de lobo, íbamos por los 100 millones y pico de pesetas, y en Galicia eran como 50.000, una cosa así. Y ahora pues no tengo tantos números en la cabeza, pero 200 y pico expedientes de daños o 400 y pico expedientes de daños que habéis tenido los tenemos en Asturias en un solo concejo.
teniendo incluso menos población de lobos en principio en Galicia. Es sorprendente. De aquella yo recuerdo que valorabais solo expedientes de daños en explotaciones intensivas o algo así. Había una diferencia por ahí entre lo que hacíamos nosotros. Eso por un lado, no sé muy bien cómo estáis funcionando. Y después otra segunda cuestión que al final, yo no sé, y quizá Javi tenga algún dato, al final, llamémoslo indemnización o tal, al final estamos pagando al ganadero que tiene daños y tal. No sé si habrá excesiva diferencia en ese 14% desestimados entre los que desestimamos nosotros con el sistema nuestro, lo que no sé muy bien el porcentaje, pero ahí se andará, yo creo que allá se andará, entre lo que nosotros desestimamos por el sistema. Cierto es que un poco, de una forma así un poco tal, estamos aplicando lo que se intentó. Se intentó, Luis Llaneza hizo este sistema, lo presentó y se intentó, pero no fructificó tan así. Pero bueno, nosotros cuando vamos a inspeccionar un daño intentamos hacer eso de la inspección por radio, tal, etcétera, etcétera. Vamos intentando un poco por ahí. Quizá esa aproximación sea, pues, no sé. Lo más que me llama la atención fundamentalmente la gran diferencia que hay entre el número de expedientes o de dinero, me da igual cómo lo valoremos. Sí, porque aquí, insisto, es una ayuda, no una indemnización, una compensación. Por lo tanto, los importes medios de por expediente son 358 euros. Los importes de cada una de las especies que se pagan, bueno, tienen dentro de la orden está recogido en función del tipo de la especie, del ganado que se trate, del régimen en el que esté, si es también raza autóctona o no, y los años que tenga. ¿Vale? Eso tiene unos cuadros de la propia orden de ayuda, establece unos pagos en función de la tipología del animal afectado. Pero desde luego son pequeños, ¿de acuerdo? Bastante más pequeños que los que tenéis en Asturias, por ejemplo. Por eso el importe medio por expediente es relativamente pequeño, que tengamos un número, como decís, equiparable al número de daños. Insisto, en este caso es un programa de ayudas, no de indemnización de los daños. La siguiente por allí, Mario. Sí. Bueno, yo celebro entiendo muy bien que efectivamente es muy distinto esto de indemnización y ayuda, y celebro que haya cosas muy distintas en todas las comunidades autónomas, porque así se ensayan historias, pero esta de la comisión me parece un ejercicio casi de hiperdemocracia que no sé, bueno, como veo que lo celebras con euforia, eso es que está saliendo bien, pero se me hace muy extraño dos cosas. Una, que lógicamente no sé qué tipo de discusión hay en esa comisión que pueda discutir el informe que viene de origen, porque es el que está en el campo. Y dos, que supongo que los representantes de los ganaderos, que has dicho que son representantes, me imagino que serán de organizaciones agrarias o así, ¿no? Pues lógicamente estarán, no sé, o tienen ya una credibilidad, o caen muy bien, o caen muy mal a todos, porque si no veo, conociendo un poco el percal, la dificultad de poder echar atrás ayudas en este caso, tal, ¿no? Pero luego, en todo caso, es la burocracia que tú mismo pones como desventaja, y que, teniendo en cuenta que una reivindicación para los temas del lobo es siempre la agilidad de la administración, que siempre es lenta, aunque ha mejorado yo creo que en casi toda España mucho, pues no sé, en esto, aunque el proceso de participación, como he dicho, me parece hiperdemocrático, pero a veces la hiperdemocracia da la vuelta a la tortilla, ¿no? Bien, realmente varias cuestiones en ese sentido. Los representantes ganaderos son de sindicatos agrarios, y en principio están representados todos los sindicatos agrarios presentes en Galicia, y una de las cuestiones claves es que de las noticias que salen en prensa sobre el conflicto de daños no tenemos, prácticamente no salen de representantes ganaderos en contra del conflicto del lobo, poniendo en contra la gestión del lobo. Son puntuales solamente en referencia a casos muy puntuales. Nosotros no tenemos ese conflicto que puede existir en otros sitios con los representantes ganaderos. Y eso es fruto de alguna manera, entrar en la codecisión. Si realmente estamos en la misma mesa decidiendo, realmente no vas a salir y decir, oye, esto es lo que están haciendo una chapuza, porque estás viendo directamente cómo se está elaborando la decisión, estás participando directamente en la decisión. Por lo tanto,
una de las cuestiones y las claves de éxito es que no tenemos una contestación de los representantes ganaderos, a diferencia de otros sitios. Entonces, eso es un elemento muy importante, trascendente. Nos quedan muchos pasos por dar, pero desde luego ese es clave. Segunda cuestión, los informes que se realizan en campo, se realiza evidentemente un equipo de agentes medioambientales, pero lo importante es que se recoja con rigor y la decisión sea colegiada, sea colectiva, ¿de acuerdo? Que no sea una única persona la que decide, porque de alguna manera estás garantizando la transparencia, aunque seamos más lentos, ¿de acuerdo? Porque puede ser muy rápido, dices, voy a hago la inspección y digo, es apto, una única persona decide. Claro, si todos jugamos e interpretamos de la misma manera, bien, pero ¿qué pasa si no es así? Estamos cometiendo un sesgo que nos puede perjudicar. Así estamos siendo muy rigurosos, porque evidentemente en las comisiones se expone la ficha, se proyectan las imágenes. Cada uno intervenimos o decimos lo que consideramos, lo que no consideramos. Y por consenso decimos, pues la mayoría de los expedientes decimos, están muy claros. Y discutimos con una muy pequeña parte. Discutimos una pequeña parte. Y eso lo que nos permite, esas discusiones, es lo que nos permite detectar problemas. Porque, como digo, como estamos reduciendo el número de estimaciones, lo que estamos viendo es que la mayoría de los expedientes que llegan, apto, bien. Y cuando detectamos problemas, es decir, ¿qué pasa con las vacas adultas? Con abortos. ¿Qué pasa con el equino adulto? Empiezan a aparecer expedientes raros. Resulta que en invierno aparecen una cantidad de equino muerto que no te explicas. Claro, es que le pagamos y de otra forma no tendría forma de pagarse. Entonces empezamos a detectar cuestiones que yo creo que generan una posibilidad de ser muy dinámicos. Lo que permite estas comisiones es ser muy dinámico en lo que está ocurriendo, en el día a día. A pesar de ser muy burocráticos, que es lo que te permite ese rigor. Pero, insisto, recientemente tenemos un problema con las vacas y las 4 provincias, las 4 comisiones nos reunimos para ver qué podíamos hacer. ¿Vale? Incluso para la orden que va a salir recientemente, incorporar elementos que permitan disuadir aquellos elementos que no damos atado también en las comisiones. ¿Vale? No sé si doy respuesta un poco. Y ya las 2 últimas preguntas por arriba. Bueno, 2 concretas. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera, una curiosidad, dentro del 14% de expedientes negativos que rechazáis, ¿qué porcentaje aproximadamente sería declarado como fraude y cuál sería una equivocación o una no clarificación? Y dentro de los que declaráis como positivos, ahí engloba, o sea, el pago de estos daños, ¿englobáis a cánidos en general o discernís entre perro y lobo? Gracias. Bien, de ese 14%, la mayoría es por cuestiones administrativas incluso, porque presentó la solicitud tarde, porque realmente no cumplió los preceptos que están marcados en la propia orden, y una mínima parte es realmente lo que podemos hablar de fraude, o sea, que no intenta colarnos un gol, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero eso es mínimo. Pero ojo, tenemos que estar muy atentos, ¿de acuerdo? Porque si nos meten un gol, nos meten seguido, ¿vale? Y entonces dispararía el número de solicitudes, que es lo que no estamos viendo. No hay un aumento exponencial de solicitudes, estamos estables, ¿de acuerdo? La única diferencia que os comentaba es la del equino, que en el 2008 se incorporó, pero estamos estables. Si nosotros empezamos a admitir, a dar por buenas todas, tendríamos problemas, ¿vale? Entonces, la capacidad de fraude es mínima, pero tenemos que estar muy atentos. Y siguiente cuestión, es muy difícil o prácticamente imposible diferenciar entre lobo y can. O sea, en ese protocolo, la mayoría de los casos, lo que establecemos es que damos por bueno, aunque que podamos saber que pueda ser de cánido. Eso no tienes elementos que puedas muchas veces declarar lo contrario, ¿de acuerdo? Sí hemos detectado algunos problemas de ese tipo y también tenemos actuado, ¿no? Sobre todo en algunos sitios donde tenemos detectado perros asilvestrados, ¿de acuerdo? Y en este caso siempre tendemos a favorecer al ganadero, ¿de acuerdo? Es muy difícil explicarle que realmente una cosa corresponda a algo y otra que corresponda a un perro
aunque a veces sea el de su propia explotación. ¿De acuerdo? Pero en ese caso, la tendencia es a favorecer al ganadero. Sí, una cuestión muy rápida en relación al seguro agrario. El seguro agrario cubre los daños ganaderos. Entonces, ¿lo tenéis en cuenta de alguna manera en las comisiones? Es decir, ¿el perito del seguro agrario utiliza vuestras valoraciones o hace valoraciones independientes? Y luego, a la hora de practicar el pago, ¿es adicional, entiendo yo, o no? ¿O cómo funciona esto? ¿El pago, perdona? El pago, si un ganadero está asegurado y cobra el seguro y además vuestra ayuda. Sí. No hay una relación, o sea, no se verifica si tiene seguro o no, ¿de acuerdo? Y raramente tienen utilizado nuestras valoraciones, ¿de acuerdo? El seguro va por un lado y nosotros por otro. Y nosotros no cruzamos si tiene seguro bien, no entra dentro de las cuestiones que revisamos si tiene seguro o no, el pago se realiza independientemente, tenga o no tenga seguro. Y ya la última, os ha tocado esperar, pero vais a tener el honor de clausurar la jornada de hoy, allí arriba. Bueno, buenas tardes. Lo primero, felicitaros, digamos, por este trabajo, que me parece la vía adecuada. Y dos preguntas. La primera, ¿habéis tenido algún tipo de asesoramiento en participación ciudadana? Porque me parece una cosa bastante compleja para llevar por técnicos que no sean especialistas en la materia. Y la segunda cuestión, más que nada, es una afirmación, si no es correcta, corrígeme, ¿no? Y es que la Xunta a día de hoy no publica de manera exhaustiva las ayudas y las indemnizaciones que en el caso de Ancares se dan de manera sistemática, y para enterarse, digamos, de la cuantía y concepto, lugar, etcétera, fecha, etcétera, hay que pedirlas. No sé si es exactamente así o no. Gracias. Bien, en cuanto a la primera, el asesoramiento de participación pública realmente no tenemos. Es una cuestión que realmente considero que los técnicos tenemos que incorporar, sobre todo desde el aspecto de que desde la Administración tenemos que ser mediadores y, por lo tanto, la resolución de conflictos, la minimización del conflicto, intervienen elementos sociales y, por lo tanto, tenemos que incorporar técnicas sociales, no nos queda otra. La participación pública es una de ellas y realmente son herramientas distintas a las que estamos acostumbrados a trabajar. Tenemos que centrar a la gente para poder llegar a consensos, y eso realmente a día de hoy todavía nos cuesta mucho a las distintas administraciones, porque también los técnicos carecemos de esa formación. Pero desde luego yo creo que es la vía, es el camino para resolver cuestiones sociales o conflictos sociales. En cuanto al segundo, es cierto que una de las cuestiones que nos queda por avanzar es en hacer más público todo el trabajo que realizamos, ¿de acuerdo? Lo ponía en uno de los aspectos que consideraba en contra. Debemos realizar mayor difusión de lo que estamos realizando. Yo creo que eso es positivo de cara a que toda la sociedad conozca cómo se están desarrollando. Hay una obligatoriedad, de hacer públicas los resultados de las ayudas, que no en todos los casos se están produciendo, y no con el tiempo o con la celeridad que debiera. Yo creo que es una cuestión que se está corrigiendo y que, desde luego, seguramente en futuro pues tengamos avanzado en ese aspecto de dar publicidad a los trabajos que realizamos. En todo caso, sí se pueden solicitar y se podría dar esa información. Sí, claro, una cuestión es que, perdona, simplemente es decir, es continuando con la transparencia, con el ejercicio de transparencia que hacéis. A día de hoy sale publicado en el DOGA, es decir, un presupuesto de lo que se va a pagar, es decir, de lo que hay para pagar, pero luego no sale cuánto de eso se ha pagado o no se ha pagado, con lo cual la conclusión, si no se piden los datos de manera directa, es que en realidad la Xunta no paga nada, cuando veo que no es así, en realidad. Entonces, bueno, pues digamos que es el último paso que os queda, ¿no? Sí, insisto que es una de las cuestiones que necesitamos cerrar ciclos, ¿de acuerdo? Yo creo que es bueno que, de alguna manera, pongamos sobre la mesa cómo se está realizando la gestión y por qué hacemos las cosas, ¿no? Lo que decía, las comisiones de evaluación
es necesario explicar por qué se hacen, explicar cómo se realizan los criterios de selección o de aprobación de esos expedientes y cómo se están, de alguna manera, recibiendo esas ayudas y en qué sitios se están recibiendo. Porque, de alguna manera, ayudaría al aspecto de la transparencia necesario en la gobernanza de la gestión de los recursos naturales. Pues ahora sí, muchas gracias de nuevo a Xavier Bruña por la exposición y por este turno de respuestas.